que estén anotando. Aquí la sesión se está grabando, pero sí es bien importante que estén tomando notas, porque la información que se va a estar compartiendo pues es muy importante. Entonces, sin más preámbulo, yo creo que podemos comenzar, Susi. ¿Qué te parece si comienzas guiándonos en una oración? Sí, muy bien. Padre, en esta tarde, Señor, queremos agradecerte Señor. la oportunidad que nos das de tener Así es, aliento de Padre. vida, la oportunidad que nos das, Señor, de compartir lo que nos has revelado a lo largo de esta vida que llevamos, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de que tu voz habla a través de tu palabra y retumba Sí, tan Padre. fuertemente en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, que no podemos callar ante tu verdad, Señor, Así es, porque nos Padre. has dicho, Señor, que llevemos el conocimiento de tu palabra para llevar libertad a nuestra vida y a la vida de otros, Señor. Hoy invitamos a tu Santo Espíritu a Sí, que Señor. sea el que hable a través de nosotros, Señor. Sí, Que Padre. cada corazón, que cada espíritu esté dispuesto, Señor, a escuchar lo que tú tienes el día de hoy para cada uno. Así es, Señor. Bendigo grandemente las personas que han elegido este tiempo y lugar para estar aquí en este lugar. En el Sí, nombre Padre. de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok. Primero, Eh, sí, sí, nada adelante. más invitarles a que ahorita todos mantengamos los micrófonos muteados. Cualquier participación la podemos hacer en su momento por el chat. También, ahorita vamos a comenzar con una introducción. Posteriormente vamos a tener un tiempo para preguntas. Igual las preguntas van a ser moderadas con tiempo para que podamos participar. Eh, pero le vamos a dar a la introducción. Aquí, Susi y yo estábamos platicando hace rato varias cosas que sentíamos que son bien importantes tener presente previo a este ayuno. Hace rato se les mandaba la invitación a que participaran de esta clase. Es un tiempo de prepararse para entrar al ayuno con entendimiento, ¿sale? Entonces, para esta introducción tenemos 4 puntos que vamos a ir abordando, que son cosas que poco a poco vamos a ir desmenuzando, pero son como, son como velos que tenemos que ir eh, tirando, quitando, y entendimiento que tenemos que ir adquiriendo, ¿no? Entonces, Susi, ¿te parece si le entramos al primer punto? Sí, Aquí el primer punto, hablamos sobre la práctica del ayuno en la iglesia global. Eh, a veces nosotros como en general en el cuerpo de Cristo hacemos un ayuno, pero que realmente no es ayuno. Eh, ¿Cómo no deberíamos estar ayunando? ¿Cómo se practica esto del ayuno? ¿Cómo suele ser este error que cometemos cuando ayunamos, Susi? ok. Esto es una práctica global, bien lo decía ahorita Josué. Ok, hay ayunos o el ayuno cotidiano que se hace es, por ejemplo, ok, voy a ayunar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Un ejemplo, ¿eh? Hay otros tipos de ayuno. Y a lo mejor durante ese tiempo quizás no comí nada, puede ser de esos, pero ¿sabes qué? Termino el ayuno y estoy hablando sobre todo un ayuno que dura varios días, como es el que propuso el pastor y que se hace cada año de 21 días, que es como el ayuno de Daniel. Entonces, cuando tú
no comes durante todo el día, pero llega a las 6 de la tarde y a esa hora nos atascamos de lo que teníamos preparado para esa hora, es decir, no comí todo el día, pero a esa hora voy a comer carne, taquitos, a lo mejor pan dulce, a lo mejor quesadillas, a lo mejor un bistec, un asado, lo que sea, y luego llegar a ese punto y con eso, entre comillas, romper el ayuno, porque eso es romper el ayuno, no es un ayuno consecuente durante los 21 días, porque si tú a esa hora irrumpes de esa manera, rompes el ayuno y el propósito del ayuno, que es el sacrificio al cuerpo para potencializar el Espíritu Santo, queda roto. Cuando hablamos del ayuno de Daniel, que por ahí Josué nos hizo favor de compartir un video, el ayuno de Daniel consistía en agua, frutas, verduras. En ningún momento se mencionaba otra cosa más que eso. Y fue una ordenanza de parte de Dios para él poder discernir y estar preparado para lo que Dios tenía para él. Cuando nosotros, eso de parte, esa parte espiritual, biológicamente hablando, el intestino, el sistema digestivo, concluye su trabajo, así fue creado por Dios por razones estratégicas de nuestra salud, deja de trabajar a las 9, 9:30 de la noche. Si nosotros cerramos el ayuno a las 6 de la tarde y nosotros ingerimos carnes, aún pescado, lo que sea de proteína animal, lo que va a pasar es que eso demanda de 3 a 5 horas para poder hacer la digestión. Si bien nos va y rompemos el ayuno a las 6 de la tarde, tenemos 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, el estómago, el intestino haciendo digestión para poder digerir o querer digerir lo que comimos a esa hora. No quiero hablar yo de los que lo terminen todavía más tarde. Quiere decir que nosotros cuando ayunamos y rompemos con un alimento proteico como la carne, por ejemplo, la digestión se vuelve más lenta porque el aparato digestivo deja de funcionar a las 9:30. Cuando nosotros lo atascamos de comida después de las 8 de la noche, no hay tiempo de hacer una digestión sana porque el organismo no está para eso. A las 9:30 se detiene el sistema digestivo para que el resto del cuerpo empiece a restaurarse y a repararse. Pero cuando nosotros lo hacemos al revés y rompemos ese ciclo donde el aparato digestivo debería estar detenido y dejando, reponiéndose, filtrando todo lo que comió en el día, lo que aún falta, entonces nosotros entramos en un proceso que vulgarmente se le llama como me cayó el mal del puerco, me siento pesada, cansada, con dolor de cabeza, voy a tener insomnio, me va a costar muchísimo trabajo levantarme en la mañana. Pero volviendo al ayuno y la parte espiritual es que no llevamos el ayuno porque le damos un cortón. Es como que vamos en una carretera derecha y decido hacer un alto y me paro a lo mejor a poner gasolina, a lo mejor voy a ir al baño y dejo de seguir el camino. El verdadero ayuno es mantener en ese nivel de alimentación que llevaba Daniel de puras frutas y verduras durante los 21 días. No tiene corte. Daniel no dijo, ya son las 9 de la noche, permítame tantito y ahora sí voy a comer todo lo que me dijo el Señor que no lo hiciera. Eso es romper el ayuno, no es un ayuno continuo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Cuando nosotros nos
atascamos, porque esa es la palabra, después de tantas horas de no comer, de lo que se nos antojó y planeamos para ese día, todo el potencial derramado durante las horas de ayuno, porque estuvimos más ligeros, más lúcidos, y eso se va a romper. Y cuando tú comes en la noche, rompiendo el ayuno de esa manera, con lo que te dio la gana de comer en la noche, dije, ay, no, no comí en todo el día ni panes, ni azúcar, ni tomé tampoco café, ni me fui a las tortillas exageradas, no sé, las carnitas, todo eso. Pero en la noche vine y lo tomé, interrumpí lo que era el ayuno. Pero el detener eso, interrumpimos también lo que venía haciéndonos Dios durante las horas que no comimos. Jesucristo estuvo antes del ministerio 40 días de ayuno, pero no lo terminaba en la noche. Y Daniel lo hizo, y Esther lo hizo, que son los ayunos que nos hizo el favor de compartir en el video Josué. Cuando nosotros rompemos el ayuno de esa manera tan tremenda, lo que hacemos es descontinuar y aparentemente volver a empezar. Entonces, nosotros no pasamos una parte del ayuno de este tema, y lo vamos a ver más adelante, Mateo 17:20, que ahorita lo que vamos a hacer, y lo vamos a ver en el segundo punto, es que no estamos llevando un ayuno continuo. Ahora, si alguien dice, voy a ayunar un día, solamente un día, y voy a terminar, aunque sea un día, no deberías, por temas biológicos, por temas de salud, pero lo más importante, por temas espirituales, romperlo con aquello que va a traer un daño a tu organismo. Y que lo que había depositado Dios en nosotros a través del ayuno se va a romper, porque luego le dimos gusto a la carne y no cerramos el día de la manera correcta. Cualquier nutriólogo bueno, un buen nutriólogo, te va a decir que un ayuno intermitente, de los que tanto se acostumbran hoy día para la salud, no lo rompas con carne, eso. Te dicen, rómpelo con una ensalada, rómpelo con un jugo de vegetales o de fruta, rómpelo a lo mejor con una avena con agua, pero vas ligero y poco a poco puedes ir aumentando. Esto tratándose del ayuno, suponiendo que fuese nada más de un día, pero aquí estamos hablando y pretendemos hacer un ayuno de 21 días. El interrumpirlo de esa manera, sea las 6, las 8 o las 10 de la noche con que cierras y comes, es una interrupción del ayuno, y discúlpenme, pero no podemos llegar a la trascendencia que queremos si no hacemos las cosas correctas como Dios las manda. ¿Quisieras añadir algo, Josué, para poder pasar al siguiente? Bueno, voy a añadir algo más de esto antes de pasar al punto 2. Por aquí, dentro de la introducción, yo le proponía a la pastora que era bueno hacer una desparasitación a la par del ayuno. ¿Por qué? Los parásitos en nuestro cuerpo se alimentan de azúcar, harinas procesadas, se alimentan de lácteos, se alimentan de alimentos procesados. Mientras más comemos eso, los parásitos se reproducen más. ¿Por qué se le llaman parásitos? Porque viven de otro nutriente o de otro organismo. Nosotros venimos un diciembre de una comedera hasta el 6 de enero, que se cierra con la rosca, de estar comiendo dulces preparados de 1000 cosas, la que ustedes quieran que hayamos comido en este último mes y todavía hasta el 6 de enero. Entonces, le dimos el gusto a los parásitos. Cuando nosotros entramos, por ejemplo, al ayuno de Daniel, Daniel elimina completamente todo artículo procesado, todas azúcares, todas harinas procesadas, que son las que alimentan los parásitos.
Visto desde el punto de vista espiritual, los parásitos es una competencia o un ejército en contra de la microbiota, que es tu flora intestinal, y es una guerra, a ver quién gana más. Y esa guerra, nosotros somos responsables de quién va a ganar esa guerra. Si los parásitos o la microbiota intestinal, que es la que mantiene el equilibrio, que fortalece el sistema inmunológico, que nos mantiene alegres, porque son ellas, las microbiotas, junto con toda lo que forma la flora intestinal, lo que conecta con el cerebro y nos mantiene más relajados, más tranquilos, lúcidos, en un ambiente como más de paz, más tranquilo. Por eso cuando ayunamos se nos vienen ideas, porque el espíritu puede fluir en un cuerpo que está activado, no muerto, por todas las toxinas que generan los parásitos, pero también los alimentos procesados. Entonces, ¿por qué es bueno desparasitarse? Porque si ya estás preparando tu cuerpo para eliminar estos productos que nos hacen daño y que hacen multiplicar los parásitos, que nos roban los nutrientes del cuerpo, entonces una de las propuestas que traemos para ustedes es que entren en un proceso de desparasitación todos en la familia, porque si Josué y Joeli, él se desparasita, pero ella no, son pareja, duermen en la misma cama, quizás tengan animales, hay que desparasitar los animales también. Quizás tengan niños. Hay desparasitantes naturales en gotitas para los que son más chicos, menores de edad. Pero toda la familia debería entrar, con excepción de gente que esté embarazada, que esté lactando o que por alguna circunstancia de salud no lo puede hacer en este momento. Ahora, quiero decirles algo. Hay algunas de aquí que han entrado al proceso de desparasitación y cuando sacamos los parásitos del cuerpo y sacamos ese enemigo que lo hemos dejado crecer, la flora intestinal o la microbiota va a aumentar en la medida que nos desparasitamos. Cuando hacemos ayuno y no le damos al parásito lo que le guste, la azucarita, el pancito dulce, la mermelada, etcétera, los postres, etcétera, no tiene de qué alimentarse. Por eso es que se fortalece el espíritu, porque cuando llevamos a morir a esos parásitos internos en nuestro cuerpo, son expulsados y le damos la oportunidad a que la microbiota, la flora intestinal que Dios hizo para tener un sistema inmunológico fuerte, se fortalezca con lo que le vamos a dar, que le encantan los vegetales, que le encantan las frutas, que le encantan los jugos y las ensaladas, se va a fortalecer y al fortalecerse, esa información va por el nervio vago que une el intestino con el cerebro y por eso Dios nos hizo de esa manera para que comiendo lo que Él nos dice y le dijo a Daniel, esté el cerebro lúcido, sin cargas, porque todo lo que producimos en el estómago se va en línea directa al cerebro. Si vemos una persona estresada, afanada, sin poder dormir, cansada siempre, yo le pregunto, ¿qué estás comiendo? ¿A qué hora estás comiendo? Ya vamos luego los que se quieran entrar a este reto a verlo con más detalle, pero la desparasitación en este momento es fundamental y aun si alguien, primero tomando en cuenta la obediencia del ayuno para hacer viva la palabra que Dios nos está dando de Mateo 17, 20 y 21, que ahorita lo vamos a ver en el segundo punto, y queremos ver victorias en áreas que no la hemos visto, y me incluyo yo en ella, porque esta fue una rema que me dio a mí el Señor. Es necesario que lo tomemos en serio. Y esto nos pasa a nivel de todas las iglesias. No estamos hablando, y bien lo dijo Josué, no es la iglesia de nuestra, ni solo la iglesia, otra iglesia en San Miguel. En Vallarta es lo mismo, ¿sabes?
y eso no es un verdadero ayuno. Entonces no podemos ver el poder de la gloria del Señor manifestándose en oraciones que tenemos años sin ser contestadas, ¿sí? Entonces, la desparasitación es una necesidad. Hay dos tipos de desparasitación. Ya para los que quisieran entrar al reto de esta manera, ya lo vamos a explicar más detalladamente para que podamos el día de hoy tocar todos los puntos y poder contestar. Uno puede desparasitarse de forma natural con cápsulas a base de hierbas o te puedes desparasitar de manera farmacológica, que es comprando pastillas, no la de un día, no la de 2 ni la de 3, que eso no sirve para nada, sino un tratamiento especial para de verdad liberarte de todos los parásitos que tenemos, tanto para adultos y otro para niños. Hasta aquí, mi querido Josué, Sí. yo terminaría el punto 1. ¿Algo que quisieras agregar antes de pasar al punto 2? Sí, yo aquí, ush, no sé si me escucho por ahí, ¿me escucho? Sí, te Ok, escuchas perfecto. solo quisiera aquí como ir complementando las ideas. Em, Esto que decía Susi de cómo no, cómo suele ser el ayuno, es como, por eso a veces nos cuesta tanto trabajo ayunar, porque realmente no estamos ayunando. Si hiciéramos bien el ayuno, pues nos daríamos cuenta que al segundo, al tercer día del ayuno ya no hay tantos antojos, ya no hay tanta hambre como suele haber al principio del ayuno. Entonces, este, a veces cuesta ayunar porque no lo hacemos con el entendimiento correcto, porque no lo estamos haciendo realmente bien, ¿no? Entonces, eso por una parte complementar. Porque aparte la Biblia dice, aprendan de mí, tomen mi yugo porque mi carga es fácil, mi yugo es ligero, ¿no? Ujú. Entonces, realmente esto del ayuno no tiene que ser algo tan complicado. Es decir, si hay una parte de sacrificio, y lo vamos a ver en un momento, pero si lo hacemos con el entendimiento correcto, de la manera correcta, es más fácil de lo que a veces pensamos, ¿no? Es También. correcto. Por otra parte, yo le decía a Susi, oye, Susi, ¿qué onda con esto de los parásitos, no? ¿Qué es un parásito? ¿Por qué hablar de los parásitos? ¿Por qué la desparasitación, no? Y ya bueno, ahorita ya lo comentaba ella, pero a mí se me hace bien interesante cómo están estos parásitos en nuestro cuerpo que no son benignos, se alimentan de uno mismo, te quitan energía, te quitan nutrientes, producen enfermedades. Entonces eso nos hace pensar que muchas de las enfermedades que a veces permitimos que tengamos son por descuido, son por falta de entendimiento. Entonces, entendamos que Dios nos quiere llevar a otro nivel de gracia, a otro nivel de gloria y tenemos que echar mano de eso, tenemos que tomarlo por gracia y aprovechar de esas promesas que Dios ya tiene para nosotros. Entonces, pasamos al siguiente punto de esta parte. Vamos a compartir un poco sobre palabras rema para este ayuno. Son palabras que están, que el Señor nos ha depositado, que creemos que es importante señalar, porque nos dan dirección y nos dan sentido para por qué ayunar en esta temporada. Exactamente. Sí, ok. Entonces, las palabras rema que el Señor nos dio es Mateo 17, empezando, eh, voy a leer desde el 19, creo que vale la pena, hasta el 21. Esta parte señala cuando unos padres van con su hijo lunático y lo llevan con los discípulos y le dice, oye, Jesús, aquí está mi hijo lunático, ya lo llevé con tus discípulos y resulta
que sigue igual mi hijo, no pasa nada, por favor haz algo. Entonces, eh, respondiendo Jesús dijo, fíjate, molesto, yo quiero que nos imaginemos a Jesús en este momento frente a nosotros y que nos está dirigiendo a palabra a nosotros como discípulos que dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Primero, regaña a los discípulos porque ahorita Jesús está presencial delante de ellos. Y nosotros hemos pasado, y yo en primera fila, añorando, pidiendo, rogando por la salvación de mi hijo, por otras miles de cosas, pidiendo que el Señor haga su obra maravillosa. Pero aquí le dice, ¿hasta cuándo yo voy a tener que hacer las cosas que te he dado autoridad para que la tengas? Y no has hecho uso de eso, porque y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Para parafrasearlo, esto que está diciendo a Jesús es, yo creía personalmente que cuando en el versículo 21 decía, este género no sale sino con oración y ayuno, se refería a algún tipo de demonio desconocido quizás para los discípulos o para quien sea, y no había manera de sacarlo. Pero este género se refiere a falta de fe, es incredulidad. Hay cosas en las que cada uno hemos visto victoria que Dios ha hecho en nuestras vidas, como en mi caso la salud y otras muchas manifestaciones de milagros que Dios ha hecho en mi vida. Pero hay áreas que yo reconozco delante de Dios que he sido incrédula. Cuando yo digo esa frase, a ver si Dios quiere, pero que lo hago como una muletilla porque en mí hay incredulidad, porque verdaderamente al final Dios es soberano y Él va a tomar la decisión que quiera en la vida de todos nosotros, en la vida de nuestros hijos, en todo, Él es soberano. Eso sí es bien importante aclarar. Pero hay momentos y Dios nos está llamando a eso, a que esa incredulidad y esa falta de fe que tenemos ante ciertas circunstancias, es necesario ayunar y orar al mismo tiempo. ¿Qué nos permite, dónde nos lleva eso el Señor? A que cuando nosotros liberamos nuestro cuerpo de toxinas que producen los parásitos, la comida chatarra, el no comer a las horas que se deben, al no dormir las horas que necesitamos, no estamos listos para recibir el poder de Dios, porque lo que está llenando nuestro cuerpo es lo que hizo, y lo vamos a ver en el tercer punto del pecado original, pero hemos dado lugar a esa satisfacción personal y eso ha bloqueado que recibamos el poder de Jesús en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido llamados a dar testimonio a los que no creen y aún a nuestros hermanos, pero nuestras acciones dicen otra cosa de lo que hablamos, no es un testimonio digno delante de Jesucristo y su sacrificio. Esa es la primera cita. No sé si quisieras añadirle algo, Josué, antes de pasar a la otra. Eh, sí, pues es como si Jesús ya esperaba que los discípulos
hicieran lo que tenían que hacer. ¿Y qué tenían que hacer los discípulos? Liberar a aquel muchacho atormentado. Ujú. Entonces, la incredulidad nos impide hacer lo que Cristo espera que hagamos, ¿sí? Sí. Entonces, es clave que empecemos este año con ese entendimiento. Este año el Señor espera que tú y que yo hagamos algo, su voluntad, cosas específicas. Él está esperando a que hagamos, a que llamemos libertad, a que caminemos en lo sobrenatural, ¿no? Él Sí. está esperando eso. Pero a veces la incredulidad de nosotros, pues nos puede frenar, ¿no? A que cumplamos con lo que Cristo quiere que cumplamos. Es como si hubiesen velos, ¿no? Que no nos impiden procesarlo bien, como que no la estamos cachando, ¿no? Ujú. Entonces, con el ayuno, estos velos son quitados. Con el ayuno es como si nuestro entendimiento fuera esclarecido, ¿no? Por eso Daniel fue la diferencia en Babilonia, porque él estaba en ayuno, él estaba con el entendimiento claro, él podía ver con claridad, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de recibir el año en entendimiento? Muchas gracias. Y la otra palabra que nos fue revelada es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo, empezando del versículo 1 y 2 y luego el 7, ¿correcto? Entonces dice, Correcto. no, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, esto lo quisiera resaltar, creo que fue algo que te, que te reveló mucho a ti, sobre todo Josué. No sé si la quieras terminar de leer todo lo que es del 1 al 2 y el 7, por favor. Claro que sí. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 4 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, nos está hablando a nosotros. Nosotros también armaos del mismo pensamiento. Y aquí hay claves, dice, Cristo padeció por nosotros en la carne. Nosotros también hay que armarnos de ese mismo pensamiento, o sea, padecer en la carne. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Entonces, lo que aquí nos está comentando, lo que nos está dando este versículo, en primer lugar, es que padeciendo en la carne, terminamos con el pecado. Y esto nos habla de una parte sacrificial, padecer. Cristo padeció, nosotros también padezcamos en la carne, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y a veces estamos luchando con cosas, estamos batallando con ciertas situaciones, con el pecado, ¿no? Ujú. Pero dice aquí, quien ha padecido en la carne termina con el pecado. El ayuno es una manera de hacer padecer la carne. El ayuno es una manera de padecer en la carne para entrar en un nivel de libertad. ¿Para qué? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. O sea, lo que vivimos en este tiempo, en la vida que tenemos, el resto del tiempo que tenemos en esta planeta, en esta experiencia humana, podemos vivirla conforme a la carne, lo natural, o podemos vivirla conforme al espíritu, voluntad sobrenatural, poder de Dios, milagros. ¿Cómo estamos viviendo? Ujú. Porque si entonces no estamos haciendo padecer nuestra carne, pues vamos a estar luchando con muchas cosas.
Versículo 7, nos adelantamos. ¿Por qué hace sentido todo esto? ¿Por qué padecer en la carne? ¿Por qué no vivir el tiempo que nos resta en la carne? ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Yo creo que todos aquí estamos entendidos de eso. Vemos señales, vemos rumores, vemos las indicaciones de los últimos tiempos ahí, bien presente. Si vemos todo esto, estamos entendidos que el fin de todas las cosas se acerca. Versículo 7, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Otra vez dice, sed pues sobrios y velad en oración. El ayuno es un tipo de sobriedad, porque estamos quitando todos los deleites, todos los antojitos, todos los placeres, todo lo que nos deleita, ¿no? Entonces lo estamos quitando. Sobriedad y velar en oración. Eso es parte de lo que el Señor nos está llamando en estos tiempos. Hacer padecer la carne. El resto que, este año que tengamos, el tiempo que tengamos este año, que no lo vivamos en la carne, sino que lo vivamos en el Espíritu, para poder ver milagros, para ir, para caminar en lo sobrenatural, para resistir la prueba, para atravesarla en victoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el fin está cerca. Entonces, eso es un poquito de las palabras que están dirigiendo, que están siendo un rema para este tiempo de ayuno. Eso es lo que está en nuestros corazones, que el Señor nos ha estado dirigiendo. Eh, y podemos pasar a, al punto número 3, Susi, ¿te parece? Sí, claro que sí. En el punto número 3 vamos a recordar un poquito el pecado original. Así Y es. vamos a hablar sobre elegir obedecer a Dios en nuestra alimentación. Él nos da la libertad de elegir, pero está en nosotros obedecerle a Él o dejarnos llevar por la sensualidad de la carne, Así ¿no? es. ¿Qué nos dices al respecto, Susi? Ok, recordemos, y creo que ahora sí que desde el Génesis hasta Apocalipsis lo vamos a ver de muchas maneras. Y el pecado que le llaman el pecado original fue precisamente lo que haya sido que comió Eva al principio de los tiempos. Tenía toda la opción de comer lo que le diera la gana, pero eligió justamente lo que Dios le dijo. Es el único, solo hay uno que no vas a poder comer. Pero fue seducida y hasta los tiempos del día de hoy, el enemigo sigue trabajando de la misma manera. Y como lo decíamos en el punto número 1, que la práctica del ayuno en la iglesia global, engañándonos a nosotros mismos, es empezar el ayuno y terminarlo a las 6 de la tarde comiendo todo lo que no me pude comer en esas 6, 7, 8 horas y irrumpiendo de esta manera drásticamente y antibiológicamente el ayuno, tanto en la parte espiritual como en la parte física, ¿sí? Entonces, en el primera desobediencia que conocemos en la Biblia, que está en Génesis, fue Eva, pero podemos encontrar otras desobediencias a la palabra de Dios y es donde empezamos, el enemigo empieza a ganar la batalla en nosotros y ya no podemos vivir en el reino, traer el reino de Dios a la tierra cuando le desobedecemos. Otro ejemplo de ellos es Esaú, cuando eligió el plato de lentejas. Sabemos que ya Dios había dicho, ¿no? Que el menor iba a reinar sobre el mayor, cosa que en los israelitas el primer hijo es el que se llevaba
hacer el primogénito las bendiciones del Padre. Pero curiosamente, y esto no nos debe de pasar por alto, que sea un plato de lentejas, que haya sido un alimento que iba a saciar en ese momento, que fue apetitoso para él, ¿sí? Y cayó en la tentación. Vivió una vida miserable durante muchos años, pero creo que Dios hoy nos está hablando de qué vamos a estar eligiendo y poniéndonos como Eva, poniéndonos como Esaú y otras tantas. Hay un profeta que se menciona también en el primer libro de Reyes, que está en el capítulo 13, un profeta de Judá que amonesta a Jeroboam. Total, que lo voy a resumir muy rápidamente, pero Dios le dijo, no comas pan ni tomes agua, y te me vas derechito. Y se encontró alguien que supuestamente era profeta, y le dijo, ven, te invito a comer pan y agua. Y él dijo, no sabes qué es que Jehová me dijo que no, igual que le dijo a Eva. ¿Y qué hizo? Se desvió. Estando ahí en la mesa, Jehová vuelve a hablar y dijo, me desobedeciste. ¿A dónde queremos ir con esto? Hemos, como cristianos a nivel global, despreciado o minimizado lo que significa el cuerpo, templo del Espíritu Santo hoy en día. Le hemos dado importancia a lo mejor a que ya no fumo, ya no tomo, ya no veo pornografía, no eso, y lo cual está perfecto. Pero el arma que ha usado el enemigo y hoy grandemente y más los países latinoamericanos, pero a todo el mundo es la idolatría, porque cuando algo cedemos ante él es un ídolo y es el alimento. Disfrazado de mil formas, disfrazado de ocasión para convivir, ocasión para celebrar, pero hay algo más trascendente en esto y hablaba Josué de las palabras rema que Dios nos daba y es morir a la carne. Y lo leía también yo en el tiempo con Dios de la gracia maravillosa, pero también está a la par con el sufrimiento y el sacrificio. Nada fue gratis, gratis decimos nosotros, pero a Jesús le costó nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al punto número 2, otra vez tenemos ante nosotros la elección de obedecer en la alimentación y recordar que esta es un arma silenciosa que el enemigo ha utilizado desde el principio durante toda la Biblia y lo sigue usando en Apocalipsis, que dice de que no tomemos o no nos embriaguemos con el vino de Babilonia. Lo platicamos esta tarde con Josué. El vino de la Babilonia es lo que nos adormece, nos pone negligentes, cansados. Cuando viene el famoso mal del puerco que les hablaba ahorita, es cuando nos saturamos de comida en horarios para que el cuerpo que hizo Dios tan perfectamente bien no está preparado. El organismo, el digestivo, decía antes, termina su función a las 9:30 de la noche. Y cuando hacemos los ayunos, terminamos 6, 7 de la tarde y llegamos a atascarnos de todo aquello que no nos comimos. Esa es una interrupción del ayuno y más un ayuno que se pretende que sea de 21 días. ¿Cómo vamos a ir creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria, en el poder del Espíritu Santo si cuando empezamos el día lo truncamos en la noche y dice que volvemos a tomarlo al día siguiente y lo volvemos a truncar? ¿Cuál crecimiento del Espíritu si estamos otra vez embriagados del vino de Babilonia? Porque eso es la comida, de esa manera, comerla y atascarnos sin tener un entendimiento, como nos estado hablando el pastor, de qué es bueno para nuestro cuerpo y cómo lo voy a mantener, como decía la palabra en Primera de Pedro 4, de mantenernos en esa sobriedad. Si mi cuerpo está intoxicado de parásitos, de toxinas que generan los
azúcares, los panes, los alimentos procesados. Con eso alimentamos parásitos y el espíritu muere. Así literal. Se oye a lo mejor un poco drástico, pero así es. ¿Por qué? Porque al crecer los parásitos, porque los alimentamos de esos alimentos procesados, nos da ganas de comer y más, y más, y más, y no podemos parar. Y la microbiota, que es la que Dios creó para mantener el equilibrio, para producir serotonina, el hormona de la felicidad, y que esa nos llegue al cerebro y tengamos paz y dormir bien y dormir en paz, no la podemos generar porque estamos intoxicados. Entonces, este tema de la elección, de la cual hablaba Josué hace rato, es la elección de cada día, de cada momento. No sé si quisieras sumar algo, Josué, de Sí, esto antes de pasar al siguiente punto. sí, antes de pasar y ya como que encaminando la conversación al siguiente punto, Sí, esta idea, esta verdad de que la alimentación puede ser una arma que el enemigo está utilizando para mermar el cuerpo de Cristo, ¿no? totalmente. Si bien no pecamos, estamos caminando en la palabra, en el evangelio, tal vez por la ignorancia o por la falta de entendimiento, estemos dejando puertas abiertas en cuanto a la alimentación. O sea, a mí personalmente me pasa que el Espíritu Santo me dice, oye, tal vez ya es demasiado tarde, oye, tal vez ese panecito ya está de más, pero lo normalizamos, ¿no? No sé si estás de acuerdo, Susi, ¿no? O sea, Absoluto. como sociedad, como cultura, más siendo mexicanos, que tenemos la comida como algo muy parte de nuestra cultura, normalizamos esta parte de a veces incluso los excesos, a veces incluso comidas que no deberíamos ingerir, alimentos que sabemos que está mal, pero pues ahí andamos por el antojito, ¿no? Entonces, sí, la alimentación puede ser una área en la que el enemigo se está metiendo y nos está robando, que a veces luchamos con problemas que no deberíamos estar luchando. O sea, la voluntad de Dios es que vivamos plenamente. Y a veces nosotros estamos trayendo estos problemas y situaciones por descuidos, por falta de entendimiento. Entonces tenemos que entender que hay alimentos que hasta son blasfemia, que tenemos que entender que nuestra alimentación como hijos de Dios debe ser una alimentación consagrada, ¿no? Si creemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, bueno, nosotros tenemos un Dios que en el Antiguo Testamento se preocupaba por sus hijos, los cuidaba a sus hijos, a tal punto que les decía qué sí y qué no comer. Y nosotros creemos que hoy en día, pues sí, hay gracia y lo que quieras, pero no sigue, no se quita esa importancia de consagrar nuestra alimentación. Y eso tiene que ver con el punto número 4, ¿no? Eh, la consagración de la alimentación. Hay cosas que comemos que son blasfemia. O sea, hace rato estábamos platicando entre Susi y yo, decíamos, a veces oramos, Señor, bendice estos alimentos. Y a veces pedimos que bendiga, pues, cosas que ni siquiera son alimento, que no nos están alimentando, nos están perjudicando. ¿Tú qué piensas de esto, Susi? Es totalmente cierto y de alguna manera se va a oír a lo mejor drástica la comparación, pero si yo pongo un paquete de cigarrillos o pongo, am, no sé, un cartón de cerveza o de whisky o de lo que sea, y estoy tomando, siendo parte de una celebración
cuando el uso de ello no se hace de la forma medida, porque recordamos, tú dijiste, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesús tomaba vino y se sentaba a la mesa. Y la mesa para Jesús era un momento de meditación y compartir su palabra con los más allegados. Cuando Jesús se sentaba en intimidad, lo hacía con los discípulos o tenía algo importante que revelar, más allá de hacerlo en las multitudes. Yo creo firmemente que somos ese grupo de discípulos hambrientos de Él, que el Señor quiere revelarnos y manifestar su poder de manera sobrenatural, no solamente para nosotros a nivel personal o como comunidad de iglesia, sino para ser de impactos en esta sociedad. Porque si la gente que está fuera ve en nosotros un testimonio en unas áreas de la vida, pero en otras no, nos estamos contradiciendo y nuestro testimonio ante el mundo que está afuera y nos está viendo no va a impactar tanto, ¿sí? Es real, cada quien en su área. Yo tengo las mías, Josué las tuyas, y cada uno aquí sabemos que hay áreas que aún no le hemos entregado al Señor, porque así como en la alimentación, seguimos apoyándonos en la gracia para justificarnos y solamente ir y pedir perdón al Señor. Somos humanos y vamos a pecar y Dios nos conoce. Por eso hablaba Josué de la palabra en primera de Pedro 4, de morir a esta parte de la carne. Pero hablando de la blasfemia de los alimentos y la consagración de la alimentación, yo creo que el Señor nos está hablando tan contundentemente para tener un pueblo fortalecido ante los últimos tiempos, porque llegará ese tiempo donde tengamos que echar mano de la sabiduría que Dios puso en el cuerpo para poder regenerarse y sanar en medio de cualquier eventualidad que ya estamos viviendo. Escuchaba testimonios de gente cristiana y no cristiana de Venezuela, y a mí me tocó vivirlo en mi país, Nicaragua, cuando no hay medicina, no hay hospital, no hay médicos, no hay nada, no tienes nada de qué asirte para sanar. Y yo creo que el mensaje del Señor en este tiempo tan fuertemente es tener unos discípulos fortalecidos en todas las áreas de la vida, pero si no hacemos la parte que a nosotros nos corresponda, la carga para nosotras mismas, y otra vez lo he repetido, y el no poder cumplir el propósito, pero por razones que ha dependido de nuestra elección de cada día, de cada tiempo. Entonces, el hecho de que el pastor, como cada año, haya propuesto este ayuno para discernir los tiempos, discernir la dirección hacia dónde vamos como iglesia, como cuerpo de Cristo, el Señor quiere hacer cosas que no hemos visto en otros tiempos, pero necesitamos estar preparados. Y la salud y el cuerpo como templo suyo y propiedad de Él, que realmente somos, necesita estar listo para poder discernir, para poder manifestar esa potencia que va a manifestar el Espíritu Santo en estos últimos tiempos, si estamos preparados y elegimos lo que nos corresponde hacer. ¿Quisieras añadir algo, Josué, en esto, de Sí, esto mismo? sí, en estos tiempos Dios nos está preparando, nos está ahí haciendo una invitación a prepararnos, como ya ahorita lo mencionaba Susi, para tener un cuerpo sano, un cuerpo, un templo consagrado, para cumplir los propósitos de Dios en los últimos tiempos. O sea, debemos tener cuerpos sanos para cumplir
los propósitos de Dios en los últimos tiempos, que no estemos contaminados con el vino de Babilonia, que no estemos contaminados con nada que no venga de parte de Dios, ¿no? Para que cuando se pongan las cosas cada vez más difíciles, para que cuando se ponga cada vez esto más oscuro, podamos estar preparados. Quisiera añadir algo más, Ahora sí que Josué. no nos agarre en curva. Ajá. Hay algo bien importante y que tenemos que ser congruentes. Y yo no sé si esto me voy a atraer algo que a alguien no le guste, pero creo que si vamos a empezar un ayuno de 21 días, toda la alimentación que se ofrezca en la iglesia en estos 21 días debería de estar acorde a lo que estamos hablando el día de hoy. Porque si nosotros vamos en toda la semana cuidándolo, pero el domingo irrumpimos de nueva cuenta el ayuno, para los que lo estemos llevando, por supuesto, ¿verdad? Habrá gente que no, pero que vaya en el mismo camino, en la misma visión, con el mismo entendimiento, que vaya acorde. Ahora, obviamente dice, bueno, ¿y qué vamos a ofrecer? ¿Qué vamos a dar? Conozco varias de la comunidad nuestra que sabe preparar comida sana, nutritiva y riquísima también. Y si no, nosotros, sobre todo yo, me responsabilizo también de pasar videos, de conocer recetas de desayuno, comida, cena, los horarios en que deben de ser, por qué debe ser. Y para eso viene la segunda parte, que los que quieran hacerlo de esa manera, vamos a hacer un chat especialmente para las personas que lo quieran vivir de esa manera, es decir, con la desparasitación, con recetas, por qué tomar agua, qué hora, cuidar todo lo que se tiene que cuidar antes de hacer un ayuno, porque no solamente es lanzarlo así, hay gente que está embarazada, que puede estar lactando, que tiene medidas especiales. Hay gente que puede estar atravesando un periodo de salud que tal vez no es lo conveniente. En fin, cada caso en particular, pero eso ya se hablaría de manera personal para tomarlo en cuenta o consultar con su médico, porque hay que ser responsables en esto. Entonces, pues esos son los puntos que queríamos tocar. Josué, no sé si viene ahora el periodo de preguntas y respuestas para llevar el tema. Aquí es importante y Josué lo va a hablar de los tiempos de preguntas y respuestas y estamos a sus órdenes. Gracias, Josué. Sí, bueno, ustedes aquí en el chat ya tienen el enlace para el grupo. Aquí en el grupo se va a estar compartiendo información para que podamos, ahora sí que ayunar bien, ¿sí? Con entendimiento. Fue clave el mensaje que escuchamos la semana pasada, ser una iglesia entendida. Entendida. Empezamos a hablar de entendida en la palabra, pero también debemos ser entendida en el ayuno. Entonces, esta es una gran oportunidad que el Señor nos está dando de hacer un ayuno bien, no a medias, no que, híjole, empecé con todo, ya después me ganó el antojito, lo pausé una semana, 2 semanas, ya hasta la última semana me ando componiendo y ando integrándome otra vez al ayuno. No, esta es una oportunidad, un tiempo de oportunidad que el Señor nos está dando de realmente aprovechar esta convocatoria de parte de Dios para ayunar bien. Se va a estar compartiendo recetas, se va a estar compartiendo todo un material que Susi ha preparado, que bueno, ella se dedica a esto por parte de la experiencia a la que Dios la ha metido, a los procesos a la que Dios, en los que Dios la ha metido. Y todo este conocimiento, pues, nos lo está compartiendo, nos lo está facilitando, pues le agradecemos mucho. Y no te pierdas la oportunidad de echar mano de esto. Esto viene parte de Dios. Vamos a compartir cosas como
recetas, incluso hasta lista de compras, todo bien facilitado para que en este periodo de 21 días podamos ayunar de la mejor manera con entendimiento. Entonces, bueno, aquí todo lo que comentamos nos gustaría abrir el tiempo a preguntas, a dudas. Aquí yo voy a tener un cronómetro para medir la participación. Tal vez varios quieran participar, pero estamos aquí a la disposición. Por participación, yo creo que podemos dar 3 minutos, tal vez. Aquí tengo el cronómetro. Y quien Carlos. quiera participar, alguna duda, y Carlos ya tiene una duda. Y bueno, pues te cedemos ahí el micrófono, Charlie. Aquí 3 minutos. Perfecto. Sí, muchas gracias. Tengo una duda con respecto a la preparación previa. Eh, ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ahorita hablaban de la desparasitación, lo cual me queda claro. Y bueno, creo que es algo que se estaría intentando por primera vez, si mal no me equivoco, pero bueno, me parece interesante, pero me refiero más a la alimentación como si tenemos algo como ¿cómo decirlo? Como de desintoxicación, justo me parece muy acertado que comentan que pues venimos de estas fechas, ¿no? En donde prácticamente comimos de todo, pero me parece interesante preguntar si Susi por ahí nos pudiera orientar con respecto a cómo podemos ir preparando nuestro sistema digestivo para previamente entrar a un ayuno en donde ahora viene pues justo la abstinencia y el sacrificio de ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque caso puntual, pues el ayuno de hace un año por estas fechas, justo ahí con amigos y gente de confianza, pues de pronto bromeando, pero a la vez siendo muy sinceros, hubo ocasiones donde hubimos algunas personas que, pues tal cual lo voy a decir así, ¿no? Que presentamos los primeros días alguna infección, como quien dice, pues manifestada en diarrea, tal cual. Entonces, sí me gustaría como, en su momento, yo escuchaba esto e incluso empezaba a hacer como un desánimo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienes una afectación, ya no es cómodo, que claro, hablamos de este sacrificio, pero entonces se empieza a considerar la salud y es por eso que quisiera saber si es conveniente que vayamos preparando, ¿a qué me refiero? O bueno, ahí Susi nos podrá decir mejor si podemos tener como alguna desintoxicación previa para entrar en el ayuno. Ok, te respondo, mi querido Charlie. Muy buena pregunta. En este grupo que vamos a formar especial para los que elijan vivir este ayuno de esta manera, les vamos a explicar paso a paso cómo se va a ir ejerciendo el ayuno. En este caso lo estamos ahora sí que coordinando o amarrando, por decirlo de alguna manera, con el ayuno de Daniel, y esto por la cantidad de días de ayuno que propuso el pastor. Entonces, el ayuno de Daniel es bien claro en qué evita, pero que sí permite. Entonces, cuando hablas tú de desintoxicación, hablar de desintoxicación es todavía un tema mucho más profundo que hacer ahorita el ayuno. El ayuno es la abstención de alimentos que alteran grandemente la producción de parásitos que nos hacen mucho daño, pero que nos alteran el metabolismo en general. No por nada, Dios le dio a Daniel esas recomendaciones, porque cuando él lo llevó a cabo de manera correcta, sin saltarse ninguna hora, ni terminar el ayuno a las 11 de la noche y luego atascarse, él seguía con su ayuno. Lo que vamos a hacer nosotros es al mismo tiempo desparasitar, pero llevar el ayuno de Daniel
a la hora del desayuno, a la hora de la comida y la cena, con algunas colaciones permitidas, de manera tal que, por supuesto que el cuerpo te va a reclamar, los parásitos van a decir, me estás matando. Y va entonces a querer, sobre todo los primeros 2 y 3 días, a antojarse de lo que tú, con lo que tú y nosotros lo alimentamos, que es con el azúcar, las harinas, los lácteos, los embutidos, la carne, ¿sí? Y lo vas a sustituir por agua tomada a tiempo, por vegetales, por lechuga, por ensaladas, que van a actuar como un potencializador de tu microbiota y que se va a fortalecer, se va a engrandecer y de pronto a la primera semana vas a empezar a sentir los cambios maravillosos de un verdadero ayuno. Y obviamente en esas circunstancias que Dios nos quiere tener en esa posición, el Espíritu Santo con todo el deseo del mundo de hacer su voluntad en tu vida, en la mía, porque estamos siendo obedientes a algo que Él nos está pidiendo. Entonces, yo no te voy a decir ni te voy a engañar que sobre todo los primeros 3, 4 días no vas a sentir dolor de cabeza, pesadez, toda una serie de acontecimientos. ¿Por qué? Ahí te va. Cuando nosotros sacamos al enemigo, que son los parásitos del cuerpo, los parásitos excretan amonio. Amonio es un tóxico, ¿estamos de acuerdo? El amoníaco es un tóxico. Cuando ellos mueren, excretan el amonio y ese amonio te puede causar dolor de cabeza, insomnio y un malestar en general porque está ahí. Sin embargo, los jugos que vamos a tomar, las frutas, las ensaladas que vamos a tomar, como es fibra que se digiere muy rápido y el agua que vamos a tomar más seguido va a eliminar ese amonio, lo va a sacar del cuerpo y a medida que el excremento con los parásitos y el amonio va saliendo de nuestro cuerpo y se va limpiando, te vas a ir sintiendo cada vez mejor y te voy a asegurar algo. Te aseguro, Charlie, que después de la primera semana que logres, tu hambre cada vez va a ser menor por los alimentos chatarra. De verdad. Porque como ya no estás alimentando los parásitos, tu anhelo y deseo por ese tipo de comida va a ir disminuyendo. De veras lo vas a lograr, te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con esa característica. Y cuando somos obedientes, Él se manifiesta entonces en poner en nosotros el querer como el hacer, como dice su palabra. Y entonces vamos a ver y conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, a qué nos está llamando el Señor, cuál área aún no hemos podido superar, algo que hemos estado orando y no hemos visto la manifestación, como decía en Mateo 17. ¿Cómo es posible que aún no lo puedan hacer? Si, aunque sea, tuvieras la fe así de chiquita, porque no es el tamañote de la gran fe, sino el conocimiento del poder de Jesús en nosotros para manifestarlo. Pero cuando estamos embriagados, como bien decía Josué, dice la palabra, aún en Apocalipsis, no podemos discernir a un borracho. Tú le dices algo o dijo algo y le dices al día siguiente, oye, me dijiste tal cosa, fuiste inapropiado. No se acuerda. Así estamos nosotros, intoxicados por el tipo de alimentación. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro, con esto entendería entonces tal cual empezamos de lleno desde el primer día de ayuno, no tenemos como tal una preparación más que la desparasitación y pues solamente resistiendo, ¿no? El cambio, que digo, al final de A cuentas, no. la par, Charlie, te aclaro, es la desparasitación, pero a la par el ayuno con los alimentos que Dios Ajá. nos ha mandado a Daniel. Solamente que nosotros se los vamos a poner facilito para decirte, Charlie, desayuno puedes tomar esto, esto y esto. Tienes estas 3 opciones esta semana y cada semana se las vamos a ir cambiando.
vas a poder comer esto, esto y esto. Y la hora recomendable para ello es de tal hora a tal hora, por Ah, sistema digestivo, ¿ya? La sí, cena, ¿con qué vas a cenar y hasta qué hora? Y al día siguiente, otra vez un régimen con qué tipo de alimentación para desayuno, comida, cena, inclusive hay colaciones a ciertas horas para que te sea todavía más fácil. Y todo eso va a ir echando fuera aquello que no tenemos que tener en el cuerpo. No sé si te aclaro con eso. No es que solamente te vas a desparasitar porque sería incompleto. Lo que pasa es que cuando ayunamos, los parásitos se debilitan porque no le estamos dando de comer lo que ellos quieren. ¿Alguna otra pregunta? no, es todo. Muchas gracias. Creo que va a ser muy útil ese apoyo y esa comunicación que vamos a tener en el... Eso es lo padre, Charlie, que se cree esta comunidad de apoyo. Oye, yo me siento así, ¿qué onda? Y hacemos reuniones. No, mira, yo también. Y entonces vamos dándole salida, respuesta a todo lo que se vaya presentando. ¿Para qué? Para que nos mantengamos unidos, que no estamos solos en este proceso, sino que estamos para apoyarnos como iglesia. Si alguien, oye, pues yo ya estoy a punto de desistir porque esto, a ver, mi Charlie, Claro, adelante, ¿qué quieres? Te lo cambio, no te gusta el betabel, te lo sustituyo por pepino, no te gusta el pepino, te cambio por una, en fin, tantas opciones que hay. Pero esta comunidad es para apoyarnos, no hacerlo cada quien por su cuenta, porque es más fácil también como Ujú. cuando el enemigo nos aleja y nos deja solos y estamos con nuestra cabeza nada más queriendo dilucidar qué hacer, pero cuando somos equipo y nos sacamos aquí las dudas, vamos a tener estas reuniones en las noches o en las mañanas, dependiendo, vamos a ver los horarios. Yo creo, yo voy a estar fuera en Vallarta una semana, pero voy a estar conectada al internet, mandando información y contestando preguntas. ¿Por qué lo hacemos hoy viernes? Porque necesitan reunirse los que sí quieran hacerlo mañana, porque les vamos a dar las recetas, la lista del súper, qué tienes que comprar entre el sábado y el domingo, para que el lunes, cuando ya vamos a empezar el ayuno, estés preparado. ¿Sí? perfecto. Ujú. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Recuerden que el enlace al grupo que estamos mencionando está en el chat. Ahí a través del chat tú le puedes dar clic ahí al enlace y te manda directamente al WhatsApp donde te puedes unir ahí al grupo. Ahí se estará facilitando esto que está comentando Susi, la lista de compras, las recetas. Muy facilitado todo, todo va a estar ahí bien accesible. ¿Alguien más quisiera comentar algo adicional? ¿Alguna duda? Hola, hola, buenas noches. Hola, ¿Cómo buenas noches. están? Muy bien, gracias. Sí, bueno, pues yo creo que está muy, muy claro todo, ¿verdad? Y bueno, primero que todos, pues les agradecemos, Josué, Susi, porque bueno, yo creo que como mencionabas hace un momentito, Jos, pues Dios no lo está poniendo así, ¿no? Nos lo está poniendo de manera pues muy accesible al ayuno. Yo sé que algunos pues que no tienen el hábito o que no tenían la costumbre, yo creo que podemos pensar, ¿cómo le vamos a hacer, verdad? Porque, y qué debo de comer? O sea, es una complicación a Ujú. veces, ¿no? Sí. Porque durante tantos días pues sí nos perdemos un poquito o la creatividad porque pues es el alimento, el preparar, elaborar alimentos, pues sí requiere de creatividad, ¿verdad? Y bueno, en este caso, pues es dirección. Más que creatividad, es dirección porque está enfocado con propósito espiritual, pero Totalmente. también físico, en lo físico, porque está totalmente unido lo físico con lo espiritual. Entonces, pues creo que es algo que tenemos que aprovechar
todos de alguna manera pues vamos a estar mandando este video, Susi. Sí, creo que lo estás grabando, ¿verdad? Entonces, Sí. proporciónalo a Josué para que Josué lo mande a toda comunidad y bueno, ya en su tiempo que la gente lo escuche, creo que es muy importante y que todos estemos en un sentir, ¿verdad? Yo creo que el Señor va a bendecir este paso y que Dios nos está bendiciendo con estas herramientas. Son herramientas que el Señor nos proporciona por gracia. Yo creo que no muchos tenemos este acceso, ¿verdad? El acceso a estas herramientas. Entonces creo que tenemos que aprovecharlas muy bien. Ajá. Y sé que si algo mencionabas hace un momentito, ¿no? De interrumpir, así como se interrumpe en lo físico, cuando hacemos un ayuno, donde dejamos de comer y luego comemos y nos atascamos, es muy común que lo hagamos, pues es una interrupción también en el espíritu. Totalmente. Entonces, sí, entonces yo creo que tenemos que hacerlo con entendimiento. Y esta clase que hemos recibido el día de hoy nos abre el entendimiento para hacerlo de una manera muy efectiva y que podamos ver respuestas, ¿verdad? El propósito de hoy escuchábamos en la mañana, el propósito pues es principalmente tener nuestros oídos sensibles para escuchar la voz de Dios, para crecer en nuestra intimidad, ¿verdad? Con el Señor, para recibir dirección, para recibir transformación y un montón de cosas, muchas propósitos que tiene el ayuno. Y dentro de esos propósitos espirituales, pues está también el purificar nuestro cuerpo, que yo creo que está bien contaminado, ¿verdad? Porque a veces no tenemos la sabiduría o las herramientas, el conocimiento, el entendimiento para cuidar nuestro cuerpo. Entonces, pues gracias a Dios por esto. Yo sé que esto viene de parte del Señor. Y te agradezco, Susi, por esa parte. Al Lo contrario, aprovechamos, gracias a Dios. tomamos como Ujú. una bendición de parte de Dios. Sí, ¿Sale? sí. Luz. ¿Alguien más tiene una pregunta? Gracias, Martita. Gracias. ¿Alguien tiene Susi. otra pregunta o dudas o comentarios simplemente? Algo decía la pastora ahorita y nada más lo quiero recalcar. Como decía ella, Dios no lo está poniendo como en bandejita de plata o de oro para decir, te vamos a decir cómo lo vas a hacer día a día a día, para que podamos empezar el lunes y poder terminar a la fecha fortalecidos, desintoxicados, con revelación de la palabra, con milagros, con lo que Dios quiera traer para nosotros en este tiempo. Entonces, la preocupación que traía ahorita Charlie, que lo entiendo perfecto y que lo hablaba Martita, es que a ver cómo lo preparo. Quiero decirles, y me anticipo, que las recetas que vamos a dar, vamos a procurar que no pase más de 20 o 30 minutos preparándola, que sean rápidas, que sean accesibles, que sean económicas, que sean agradables al paladar. Y en cada parte que vamos a poner desayuno van a haber por lo menos 3 opciones. Ok, tienes opción A, B, C. ¿Qué quieres hacer? Vas a tener que tomar una sola, porque pudiera decir a 3 opciones y me las como las 3, pues no, ¿verdad? Sino opción A, B o C y eliges una, pero te estoy dando de acuerdo a lo que a ti más te gusta, que tu cuerpo lo acepta mejor, pero que igual va a tener ese balance de que sea equilibrado para no adolecer por la falta de proteína. Yo quiero decirles en esta experiencia mía que hay vegetales que tienen más proteína que el pollo y la carne, pero con mucho. Y yo les voy a estar mandando cuáles vegetales tienen más proteína que el pollo y la carne. Hay grandes jugadores profesionales que son vegetarianos
y están perfectos. Entonces, si Dios lo hizo, perdón, con Daniel y con todos, lo va a hacer con nosotros. Nos quiere llevar a al entendimiento que Él quiere para este año a nosotros. ¿Quién más quisiera compartir o preguntar? Bueno, Susi, Susi, perdón, soy adelante. Isabel. Ah, Dígame, Isabel, adelante. bueno, yo quiero agradecerte, Susi, de verdad. Creo que el Señor es bueno con nosotros como en lo personal. Ha sido una gran bendición y creo que como iglesia eres una bendición muy grande. El Señor te ha puesto en la congregación para bendecir con tu sabiduría, con todo lo que tú haces y conoces y compartes. Y de verdad yo te agradezco mucho porque yo lo veo de esta forma, ¿verdad? El Señor quiere ejercitar a su amada novia, en tanto en lo espiritual como en lo físico. En lo espiritual con la lectura, con la oración, con el ayuno, con la comunión de unos con otros, pero también físicamente, ¿verdad? Con una alimentación sana y con ejercicio. Y yo de verdad estoy muy, muy agradecida porque he visto la mano del Señor a través de tu vida, en mi familia, y creo que con muchos de la congregación ha pasado lo mismo. Muchas gracias por compartir todos los dones que Dios te ha dado, ¿verdad? Con nosotros. Y pues esto para mí es algo muy especial porque como digo, es como una ejercitación para la novia de Cristo, para que cuando Él venga encuentre esa novia sana, lista para esas bodas con el Cordero, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida. Y te pregunto de paso, ¿verdad? Yo que ya me desparasité, ya no tengo que volver a hacerlo. No, no. Ahora solo seguir con el proceso del ayuno, Isabel, si es que lo vas a seguir. Sería seguir con ese procedimiento, pero ya no hacer desparasitación. La desparasitación es recomendable cada 6 meses. Digo, hago esta aclaración aprovechando tu pregunta. Ujú, ujú. Y por otro lado, pues no tengo más que darte las gracias por el reconocimiento. Eh, Dice la palabra de Dios, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y Amén. son bendiciones de salud Amén. que he recibido que no me puedo quedar callada. Muchos conocen la situación de mi hijo y creo que Dios me hizo esta confrontación muy fuerte en estos últimos tiempos y me llevó a, a darle celeridad a esto para que muchos que hemos estado teniendo batallas que no hemos ganado, pero no porque algunas que Dios no quiera, sino porque no hemos estado preparados para Ujú. recibir esa fuente de poder que viene de parte del Señor, como le dijo Jesús a los discípulos, ¿sí? Entonces, gracias Isabel, todo un gusto como siempre hacerlo y dar un poquito Gracias a ti, Susi. de lo mucho que... Gracias a ti y a Josué también. Gracias, Josué. Sí, Susi, sí, Susi, yo quiero hacerte una pregunta. dime. Yo tengo 70 años. ¿Puedo hacerla? Por supuesto que sí, Canelita, todos lo pueden hacer a Ok, menos que tuvieran una condición médica que te dijera el médico no. Y si están tomando algún tratamiento para la presión alta o para algo que le dio el médico, no se suspende. El tratamiento ok. continúa. Pero al contrario, acordémonos de Moisés a sus 80. O sea, creo que estamos en ese periodo del Salmo 90 que dice que nos enseña a contar los días y no se trata de la edad, sino de la condición de tu corazón y de tu espíritu, y que tú nos sigas dando testimonio, porque tú te ves con la vitalidad y la agilidad de una persona, no sé, de 50 años, 40 años. Imagínate con Gracias. este ayuno, pues te vamos a ver andando, llegando en bicicleta a la cumbre.
Bueno, mira, acabo de terminar el martes un ayuno de puros dulces, chocolates, todas las azúcares, los panes dulces, las paletas, las nieves, los pasteles, o sea, quité todo eso y de hecho creo que bajé de talla en 21 días, pero yo no lo hago por bajar, yo lo ofrecí a mi señor por un asunto, ¿verdad? Y por eso es que te estaba preguntando si lo puedo hacer. Estoy viendo Perfecto. que va a hacer desayuno, comida y cena. O sea, Este es el ayuno de Daniel, ah, sí, basado totalmente en lo que el Señor le dijo que podía comer. El ok. tema ahí les va. Cuando es un ayuno de poco tiempo, como el ayuno de Esther, que son 3 días y que de preferencia solo agua, pero cuando un ayuno es prolongado de 21 días y viene el cuerpo de una saturación que tuvimos la mayoría de Navidad al 6 de enero, es el cuerpo lo vamos equilibrando día con día, con día, con día, de manera tal que cuando al final de los 21 días, llevado de esta manera, con los alimentos que el Señor le recomendó a Daniel, se va a desintoxicar el cuerpo, se va a potencializar el poder de Dios actuando en nosotros, pero va a ir siendo de menos a más, a más, a más. Cuando, como decíamos al principio en el primer punto, lo hacemos en el día y en la noche nos atascamos, no estamos ayunando. Eso no es ayuno. Y menos de 21 días. No es posible. Y estamos atacando el cuerpo de una manera brutal y al espíritu también, como decía Martita, porque es como que el Señor viniera bajando y ¡pum! Le ponemos el tope. Haz de cuenta que viene el Señor con todo su poder y nosotros lo bloqueamos y decimos, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ya no más. Hasta aquí nos quedamos, Señor. No vengas más porque yo necesito de esta delicia, entre comillas, que me da esto. ¿Ya? Así de fácil. Pero gracias por la A, pregunta. Sí a puedes mí, hacerlo. a mí, Susi, lo que me pasaba cuando, pues como empecé a dejar todas las azúcares, los chocolates que me fascinan, lo que me pasaba era que me daba dolor de cabeza y me sentía como tembleque. Entonces, la persona que me dijo que lo hiciera me dijo, ¿sabes qué? Pues tómate el jugo de una naranja para que te ayude, porque es natural, es azúcar, o sea, no es azúcar como la que tomamos, comemos, es natural, entonces te va a ayudar. Y sí, sí me ayudó, gracias a Dios, cada que me dolía la cabeza y me sentía así, pues o me comía la mitad de un plátano, o la mitad de una manzana, o hasta una manzana completa, una guayaba, o sea, me comía una fruta. Y Claro, sí, porque es sí una me ayudaba, saludable. me Ya ayudaba. les hablaré durante este tiempo la manera de preparar los jugos. Solamente voy a aprovechar, nos quedan 20 minutos. Con relación al jugo de naranja, tiene un potencial de glucosa muy alta. La manera correcta de tomar el jugo de naranja es quitarle la cáscara, dejarle lo blanquito, Ujú, toda la cubierta blanca y meterla en un extractor o en una licuadora, pero con todo y lo blanco. Mejor un extractor, porque la enzima de la naranja viene en la cascarita blanca, esa cubierta blanca. Y ujú, entonces ya no te hace daño el azúcar del jugo, puro jugo de naranja, porque el ajá, jugo de naranja solito es un una bomba. bomba, es una bomba. Entonces, para no tener esa bomba y que el nivel de glucosa se te eleve, hay que hacerlo con eso y mezclado con otras cosas que yo se los voy a dar. ¿Sale? Ok, Ya no me quiero meter mucho en detalle porque ya me voy a meter a lo que es todo el plan, pero
Yo mañana a las 7 de la noche, primeramente Dios, le voy a pasar esa información y todos los por qué sí, por qué no. Y me hagan las preguntas que tengan. Prefiero como tú que me dijiste, me tomé el jugo de naranja y de una vez te corrijo. Agua, sí Sí. cométela, pero una de dos, o agarras los gajos, así Ajá. tal cual, el gajo y te Sí, sí, comes sí. la naranja así, pero no el puro jugo, porque si no, Ok, la glucosa se te eleva, ¿va? ok. ¿Alguna otra Sí, pregunta? gracias. Al Muchísimas contrario. gracias, Susi. Dios te Ujú. bendice. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que la información que Susi nos va a compartir será por medio de un grupo especialmente para esto. El enlace lo tienen ahí en el chat de aquí del Zoom. Aquí en el Zoom tienen el enlace para unirse a ese grupo de WhatsApp donde se les estará compartiendo la información. ¿Por qué otro grupo? Para no saturar de información el grupo que ya tenemos de Comunidad Fuente, este grupo será especialmente para darle seguimiento, acompañamiento y material para ayunar de la manera correcta, para llevar a cabo este ayuno, el ayuno de Daniel, durante 21 días de la manera correcta. Ok. Así es, así es. Pues, ¿cómo vamos? ¿Alguien tiene otra pregunta? Pues ahora sí que es un buen tiempo para preguntar. Igual de todas maneras va a quedar grabado. No sé si esto se va a pasar a toda la comunidad después o solamente para los que estén interesados. Eso ya es una decisión de parte tuya, Josué. Lo importante es que queda grabado. Correcto. Ujú. Pues si nadie más tiene dudas, yo creo que podríamos ir cerrando. Ok, perfecto. ¿Sale? Sí, sí, sí. Pues gracias a todos los que se conectaron. Vamos a estar dándole seguimiento a este tema durante estos 21 días. Vamos a estar compartiendo más información. Vamos a estar recordándole a la gente de la iglesia cómo ayunar, qué es el ayuno y cuáles son las dimensiones del ayuno. Ujú. Este domingo también les vamos a compartir otra cápsula informativa. En esta cápsula nos ayudó Susi con la información. Esta les vamos a presentar el domingo y se las estaremos compartiendo también por medio del Instagram, por medio de ahí del WhatsApp. Y bueno, pues estemos al pendiente. Recuerden, este ayuno también está acompañado de la oración. Esa es la base de este ayuno, es la oración. Entonces, vamos a tener a lo largo de estos 21 días puntos de oración conforme a la palabra. Vamos a estar cada día de este ayuno, desde que lo comencemos, vamos a estar compartiéndoles también el punto de oración de cada día en este periodo de ayuno y oración. Y bueno, sin más que agregar, este es todo de nuestra parte. Muchas gracias, Susi. Muchas Gracias los gracias. que nos acompañaron. Estamos despedidos. Muchas Gracias. gracias. Ok, voy a detener el video y te lo mando. Digo, la grabación, perdón. Buenas Excelente, noches. Susi.